La bienvenida a quienes entraron a la conferencia y a este concurso de conferencia. Además, les doy las gracias por estar presente y por siempre apoyar estas actividades tan importantes que organiza la academia. El título de mi conferencia es Del fracaso a la transformación. Un título bastante interesante. Cuando estaba decidiendo qué título, qué campo trabajaría, pues la mayoría de las personas con las que consulté les gustó el tema. Algunos dijeron, oh, fracaso, una connotación negativa, ¿no? Sin embargo, a mí me llamó muchísimo la atención por alguna investigación que estuve haciendo y de verdad que me gustó bastante, sobre todo la manera como lo vamos a tratar. Entonces, bueno, del fracaso a la transformación. Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Eso lo dijo Charles Dickens. No me pasa la... ¿Qué cara tiene el fracaso? ¿Qué cara? Les voy a pedir que recuerden, que hagan un stop, recuerden un poquito, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron un fracaso? ¿O cuándo fue la última vez que cometieron un error? ¿O cuál fue ese error, ese fracaso tan grande que cometieron? ¿Y qué cara tenían en ese momento? ¿Tenían cara de culpa, de frustración, de decepción, de rompimiento, de tristeza, de decepción, de vergüenza, de juicio, de amargura? O, por el contrario, tuvieron cara de frustración, tuvieron cara de oportunidad, de reflexión, de oportunidad, de solución, de flexibilidad, de nueva alternativa, de oportunidad. ¿De qué tuvieron cara? ¿Qué fue lo que sintieron en ese momento? ¿Y cómo lo manejaron? Vamos a definir lo que es el fracaso. Para la Real Academia de la Lengua, el fracaso es un suceso lastimoso, inopinado, funesto. Proviene del término o del verbo fracasar, del italiano fracasare, que significa rompimiento. Los sinónimos tenemos revés, decepción, caída, fallo, hundimiento, frustración, descalabro. En inglés es failure, y failure significa incapacidad para funcionar normalmente. Cualquiera que sea la definición, en inglés o en español, pues vemos que es una definición con una connotación bastante negativa, como me lo dijeron algunas personas, oh, el tema. Pero veamos, la programación neurolingüística nos dice que no hay fracasos, sino resultados, que no importa cuál fue ese resultado, si fue el que tú esperabas o el que no esperabas, pero hubo un resultado, y siempre que hay un resultado, pues hay un aprendizaje. Entonces, bueno, miren, les voy a presentar algunos fracasados. El primero que tenemos en la pantalla, Steven Spielberg. Steven Spielberg fue rechazado de las escuelas de cine 3 veces. Después de esa tercera vez, entró y abandonó los estudios para convertirse en director. 30 años más tarde, logró terminar sus estudios de licenciatura. Oprah Winfrey, ¿quién no la conoce? Oprah Winfrey fue despedida por una productora en una de las televisoras donde trabajaba por considerarla que no era lo suficientemente apta como presentadora de televisión. Quizás hoy en día Oprah pudiera despedirla. Steve Jobs fue despedido de Apple, su propia empresa, la empresa que él fundó, fue despedido de allí. Sin embargo, logró crear otra empresa llamada Next y otra Pixar. Si les suena, Pixar fue la empresa que diseñó la primera película animada por computadora, que, si la recuerdan, es Toy Story, que ya inclusive hay otras versiones. Por cosas de la vida, Apple compró a Next y Steve Jobs volvió a Apple. Pues fíjense,
Mi mamá decía siempre que lo que es para ti, es para ti. Steve Jobs, en sus propias palabras, dijo que de no haber sido despedido de Apple, nunca hubiese tenido esta facilidad, digamos, esta creatividad para realizar todas las cosas que hizo durante esta época. Entonces nunca sabemos qué cara nos va a mostrar después del fracaso. Mi primer fracaso, miren, yo he tenido en realidad muchísimos fracasos. Sin embargo, no los voy a aburrir con eso. Sin embargo, el que recuerdo porque fue el primero y me marcó en cierta forma, era cuando yo estaba en sexto grado, mi maestra nos invitó, nos mandó a hacer una investigación de un tema para que lo expusiéramos así como estamos exponiendo ahorita. El tema que me tocó fue el átomo. Recuerdo después de haber estudiado al caletre como se hacía en la época, me paré enfrente de mis compañeros y lo primero que dije fue, el átomo es la parte más ínfima de la materia. Después de esto quedé paralizada, petrificada, se me olvidó todo, se me olvidaron los puntos, las comas, se me olvidó absolutamente todo. Quedé paralizada y recuerdo que mis compañeros, oh, ¿qué le pasa? Y la maestra le dijo, siéntate inmediatamente o te voy a dar 2 cachetadas. Pues me fui, me senté y lloré bastante. Sin embargo, pues pasó mucho tiempo antes de que yo pudiera volver a hacer alguna presentación. Aquí estamos. Si la vida te da limones, ¿verdad? Hagamos limonada. Datos. Yo colgué en internet una encuesta rapidito para poder hacerlo de esta presentación, esta conferencia, para ver qué opinaba la gente acerca de la frustración. Y esto fue lo que me respondieron. ¿Alguna vez has sentido que has fracasado? El 83,3% dijo que sí. Un 3,7% dijo que no. Algunos estuvieron entre quizás, es posible, alguien por ahí dijo que triste, más no fracasada, y alguien más dijo que cuando fracasaba en algo, pensaba que era algo que en realidad no le convenía. Entonces quizás esto un poco de lo que tiene que ver con lo que dice la programación neurolingüística. En cuanto a los sentimientos que tuvieron frente al fracaso, la mayoría dijo haber sentido tristeza, algunos confusión, algunos inseguridad, pesimismo, ganas de volver a empezar, ganas de salir adelante y rabia. En cuanto a la causa del fracaso, la mayoría se fue hacia asuntos personales, otros por ruptura sentimental, un grupo del 25% por cuestiones laborales, un grupo bastante pequeño de 7% pérdida en los negocios y otro grupo pequeñito por asuntos familiares. Esto es mi apreciación. Yo considero que de pronto ese 39% que habló de asuntos personales, más el 25% con la ruptura sentimental y los de asuntos familiares, podríamos ponerlo como cosas en lo personal, ¿verdad? Y en cuanto a la parte laboral y en los negocios, pudiera ser, bueno, me antecedió Mauricio con su muy buena conferencia, tal vez pudiera ser por problemas de forma, pero tal vez pudiera haber allí algo de asuntos personales involucrados en esa causa del fracaso. En cuanto a la reevaluación que hacían del fracaso, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón que tuvieron en ese fracaso? La mayoría, aunque estuvieron bastante parejos, dijeron que falta de metas claras. Otros dijeron que planificar sin tomar acción sin planificar, falta de voluntad o de disciplina, falta de claridad en los valores, yo diría que la alineación con esos propósitos que tú tienes en esas metas que tienes. Miedo al fracaso, que es otra de las causas por las cuales la gente también fracasa. Falta de comunicación y querer hacerlo todo solo. En cuanto a lo que harían si pudieran intentarlo de nuevo, esta pues se relacionaba bastante con la pregunta anterior. Algunos dijeron que planificar mejor, enfocados en metas, establecer metas claras
establecer un tiempo límite, ser asertivo, pensar y preguntarle al corazón. Allí juega un poco la importancia de la intuición, intentar con orden, planificación, disciplina, voluntad y valores, y mejorar la comunicación. Ahora, ¿cómo superas el fracaso, verdad? Después que ya hicimos este pequeño análisis de lo que la gente piensa acerca del fracaso, ¿qué pudiéramos agregar? ¿Cómo podríamos trabajar esto del fracaso o del horror, el error o de la caída, o como quiera que ustedes lo decidan llamar? Fracaso o aprendizaje. Según la programación neurolingüística, como les dije anteriormente, no existe el fracaso, sino el resultado, y el resultado genera un aprendizaje. Así que si las cosas no fueron como tú lo esperabas, no quiere decir que has fracasado en su totalidad, sino que de la manera como lo estabas haciendo, no ha funcionado. Aquí voy a hacer un pequeño stop. En la lámina anterior les hablé de la alineación con los valores. Si cuando tú estás haciendo algo y fallas porque descubriste que no estaba alineado con tus valores, digamos que abandonas ese proyecto y puedes hacer otro. Allí hay un aprendizaje. Aprendiste cuáles no son tus valores. Tienes que reenfocarte en algo que sí te guste, te apasione y esté alineado con lo que tú realmente quieres. Si por el contrario es algo que sí está alineado con tus valores, es algo que tú quieres, algo que tú deseas, pues ya sabes que esa manera en que lo estabas haciendo no es la conveniente. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Asume, acepta, digiere el fracaso para que puedas aprender. Ahora, ¿y qué aprendiste? Pues haz una lista de todos esos errores que cometiste, todas aquellas cosas que tú crees que fallaste, así como en la encuesta que realicé, la gente decía falta de metas claras, falta de disciplina, planificar sin acción o acción sin planificar, en fin, todas estas cosas se van tomando en cuenta para luego, por supuesto, al retomar, hacerlo de una mejor manera. No te recrees en el fracaso. No nos podemos quedar culpándonos, destruyéndonos a nosotros mismos, hablando demasiado de lo que ocurrió, pensando y atormentándonos, pero si hubiera hecho esto o aquello, no hubiera fracasado. En realidad tienes una otra oportunidad. Utiliza tu lenguaje responsable, sé responsable de lo que hiciste, hazte responsable si es que lo tuvieras que hacer y emprender de nuevo. No hay de otra, ¿verdad? No tengamos miedo a volverlo a intentar. El miedo te activa o te paraliza. Recuerden que el miedo es una emoción. Las emociones están en el cerebro límbico. La amígdala está allí cuando tenemos miedo. Ese miedo sirve cuando estamos ante un peligro real. Si tenemos un peligro real, la amígdala reacciona y nos protege, bien sea para que tomemos acción de protección, de huida o cualquiera que sea para preservar la vida. Por eso es muy importante el miedo. Sin embargo, si sabemos que ese miedo no es para una situación en la que estamos en un peligro real, entonces hay que manejarlo sanamente. Lo primero que debes evaluar es que ahora estás en mejores condiciones que antes para iniciar nuevamente eso que estabas iniciando, eso en lo que fallaste. Ya tienes el conocimiento. Ten confianza en ti mismo, supera la vergüenza. Me acuerdo de mí cuando estaba en 6º grado que me moría de la vergüenza con ese tema. Sin embargo, hay que superarla. En mi país decimos penas son 4 letras. Y bueno, ¿qué importa si te equivocaste? ¿Quién no? Que lance la primera piedra el que no se haya equivocado. Gestiona tu fracaso de manera saludable, mantén una actitud positiva y pon lo mejor de ti para que tu proyecto pueda darse con un final feliz, como tú lo esperabas. Tienes que creer y crear las posibilidades para que ese proyecto llegue a final feliz. Levántate, no te quedes tirado en el piso. Levántate para que puedas continuar adelante. Si tuvieras la oportunidad de eliminar ese fracaso, ¿lo harías?
Pregúntense por un momento, ese fracaso, cualquiera que sea, de índole personal, rompimiento sentimental, fracaso en los negocios, laboral, el que sea. Si tuvieras la oportunidad, ¿eliminarías el fracaso de tu vida? Porque déjenme decirles que yo no. Yo no lo haría porque esos fracasos han hecho de mí quien soy hoy en día. Yo realmente no lo consideraría. Por eso es mejor aprender. El fracaso te enseña. Y entonces aprendamos del fracaso para no repetir los mismos errores. Identifica los patrones de pensamientos negativos. La vocecita. Esa vocecita que tal vez no es ni siquiera tu voz. Son esas creencias que se crearon en ti cuando eras un niño, cuando eras adolescente, por esos adultos significantes en tu vida, como fueron tus padres, tus tíos, tus abuelos, tus maestros, o inclusive esos compañeros de clase que te hicieron bullying en algún momento. Reduce esa voz, acalla esa voz y repítete lo valioso que eres. Repítete, soy alguien capaz. Por acá tenemos una herramienta rapidito, dice dinámica del vacío mental o reset. Esto es para eliminar los pensamientos negativos y aplica muy bien para esto de las creencias. Usted escriba en un papel todo eso que le dice la vocecita, que no puedes, que es imposible, que nadie lo ha logrado, en fin. Lo vas a clasificar en necesarios, inútiles, negativos y positivos. Luego, los inútiles y negativos los desechas y te quedas con los necesarios y los positivos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Rodéate de gente positiva y de gente que sepa de lo que tú estás haciendo, que haya tenido éxito o que esté muy cerca de lograr el éxito. Recuerda que si tienes el inodoro dañado, no vas a llamar a un jardinero, vas a llamar a un plomero. Vas a llamar a esa persona, a ese profesional o a esa persona experta en el área. Con eso son los que te tienes que rodear para poder llevar a cabo ese proyecto que quieres lograr. Busca esa ayuda, aprende a ser interdependiente. Recuerda que las personas proactivas son interdependientes. Investiga, esto es muy importante, para que puedas lograr que el fracaso se convierta en aprendizaje, debes aprender y para aprender, investiga cuáles son esas causas que no funcionaron para que pongas en funcionamiento aquellas que sí te sirven. Investiga en internet, hay tutoriales en YouTube, hay libros, hay personas que puedes investigar, hay personas que puedes entrevistar, en fin, hay muchas maneras y hoy en día la internet es fantástica. Llamen al señor Google. ¿Qué cambiarías si pudieras hacerlo? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué expectativas tienes respecto a ese proyecto? ¿Qué cosas podrías hacer diferente? Haz una lluvia de ideas. Llama a esas personas, consulta a esas personas. Anota todas esas ideas fantásticas que te van a ayudar a llevar tu proyecto a cabo, para que luego las pongas en práctica. Establece metas realistas y trabaja en función de ellas. ¿Qué te gustaría que te pasara después de alcanzar la meta? ¿Qué hace eso que quieres tan importante? Recuerden alinear sus metas con los valores. ¿Qué tendrás que hacer para que tengas más probabilidades de alcanzar la meta? Recuerden también trabajar con el SMART, su meta que sea específica, medible, alcanzable, relevante y que tenga un periodo de tiempo para alcanzarla. Recuerda planificar desde el ser, hacer y tener. Esta es la fórmula fantástica. Ser, hacer y tener. ¿Qué persona debes convertirte? ¿En qué persona quieres convertirte para alcanzar la meta que deseas, para luego hacer todas las actividades, tareas y todo lo que necesites hacer para que puedas alcanzar esa meta? Y finalmente tener no solamente tu meta alcanzada y haber superado tu fracaso, sino también la satisfacción de haberlo logrado. Inténtalo de nuevo, con tu nueva meta, con tu nuevo plan sólido, ya preparada, pues hazlo. Sé perseverante y disciplinado. John Maxwell dijo acerca del fracaso, la gente cree que el fracaso puede evitarse. Pues no, todos nos equivocamos. La gente cree que fallar es el resultado de algo y tampoco, no es un resultado, es un proceso.
La gente cree que el fracaso es objetivo y es subjetivo porque es lo que tú piensas acerca del fracaso. La gente cree que el fracaso es un enemigo y no, es un amigo porque puedes aprender de él. La gente cree que fallar es irreversible y tampoco. Recuerden que siempre tenemos otras oportunidades. La gente cree que es un estigma y aunque lo sea, si es un estigma, ¿qué? No creo que sea una marca permanente. La gente tiene mala memoria. La gente cree que el fracaso, que después del fracaso ya no hay más. Y realmente sí hay. Sí hay. Recuerden a Steve Jobs, que finalmente regresó a Apple. Por acá les tengo una anécdota maravillosa. En el Palacio Real de Teherán, en Irán, el arquitecto encargado de la obra mandó colocar unos paneles para colocar unos espejos en las paredes y en el techo del palacio. Los espejos fueron importados de Italia. Cuando llegó el barco con los espejos, estaban rotos y el contratista los mandó a desechar. Inmediatamente, el arquitecto los mandó a recoger y los hizo picar en trozos pequeñitos. Y diseñó y construyó eso que ven allí. Son unos mosaicos espectaculares que decoran las paredes y los techos de este majestuoso palacio. Entonces, quebrarse para resplandecer. Transforma tu fracaso en algo que ilumine tu vida. Decora, recoge tus vidrios, recoge tus espejos, decora tu corazón, ilumina tu vida e ilumina la vida de los demás. No le temas al fracaso, no te hará más débil, sino más fuerte. Muchísimas gracias. Excelente, Yenis. Muchísimas gracias a ti. Definitivamente mucha calidad lo que se está manejando aquí el día de hoy. Vamos de 2-2. Ha sido maravilloso escucharlos. Yenis, gracias por traernos a ti este mensaje tan bueno para todos, tan provechoso, tan que miremos las cosas desde otra perspectiva. Y sí, el fracaso es parte del proceso y necesita ocurrir para movernos de donde estamos. Gracias, Denise. Te pido, por favor, dejes de compartir tu pantalla